Iniciar una serie de varias conversaciones acerca del tema del suicidio. Y el tema del suicidio es fundamental. Y es fundamental que lo hablemos, y es fundamental que lo tratemos, y es fundamental que seamos conscientes de las implicaciones que tiene a nivel humano, a nivel emocional, a nivel social, a todos los niveles. Mirad, se suicidan 800.000 personas al año en el mundo. 800.000 personas al año en el mundo. Una persona cada 40 segundos. Es brutal. Y además, no solo eso, por cada persona que se suicida, hay 20 personas que lo intentan. O sea, la casuística es alarmante. Es decir, el suicidio está aquí formando parte de nosotros. Además de eso, fijaos que se da en todas las edades, en todas. En niños, en adolescentes. En adolescentes, de entre los 14 y los 26 años es la segunda causa de muerte. Se da en las personas adultas, jóvenes adultos, adultos maduros, se da en la madurez, se da cuando las personas ya son mayores, a partir de los 65 años, se da a partir de los 80 años. Es decir, tenemos casuística de suicidio elevada en todas las franjas etarias. Esto significa que, bueno, que es un asunto muy, 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 muy importante. Hasta hace pocos años se tenía la idea de que hablar del suicidio era contraproducente porque podía incitar, ¿no?, a la comisión de actos suicidas. Una persona que, bueno, pues que estaba para aquí, para allá, mal y tal, tú le estabas dando la idea. Bien, hoy en día sabemos, esto es lo que se llama el efecto Werther, o Weather, pero hoy en día sabemos que esto ocurre, pero depende de cómo se hable del suicidio. Entonces, vamos a hablar del suicidio como se tiene que hablar, y es desde la verdad, desde la sinceridad, desde la honestidad. Porque, claro, el problema aquí, en el efecto Werther, es que muchas veces se ha heroificado el suicidio. Entonces, Sócrates y Platón, por ejemplo, decían que el suicidio es la prueba de la libertad, ¿no?, y cosas así. Nada más lejos. La patología mental, la patología psiquiátrica, y el suicidio entra dentro de esta categoría, es la patología de la libertad. Precisamente la persona, cuando tiene un trastorno mental, cuando tiene un trastorno de abordaje psiquiátrico, lo primero que pierde es su libertad, porque no está siendo ella misma. Entonces es muy importante entender el suicidio, es muy importante hablar del suicidio, y es muy importante hablar del suicidio con la persona con la que tenemos, con la que intuimos, pensamos, o nos ha dado muestras, o nos ha dicho claramente que piensa suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ello, y vamos a ver que claro, la palabra suicidio es una palabra excesivamente amplia, excesivamente, no es operativa, porque ¿qué consideramos suicidio? Tenemos diferentes tipos. Entonces, nosotros hablamos más de conducta suicida o espectro suicida, pero se habla más de conducta suicida. Entonces, ¿qué entendemos por conducta suicida? Cualquier acto que deliberadamente podría o efectivamente conduce a la muerte. Entonces, dentro de esta conducta suicida tenemos muchos tipos de conducta. Vamos a empezar desde lo más leve, pero que alarma, hasta lo fatal, ¿no?, que es el suicidio consumado. Entonces, mirad, desde el principio ya tenemos que estar al tanto. Lo más leve que podemos encontrarnos es la ideación suicida. Es decir, es una persona que en un momento dado ya te ha dicho ¿vale?, o se ha comentado o ha dado muestras de que ha tenido ideas suicidas. Es decir,
A ver, yo no... Se me ha pasado por la cabeza, pues que podría ser una solución a mis problemas, se me ha pasado por la cabeza porque no me encuentro bien, es que lo mejor para mí quizás sería acabar con todo. Y entonces estos comentarios que muchas veces, che, no digas tonterías, es que estás igual, tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces mucha gente piensa, lo mejor es no hacerle caso, porque si le hacemos caso avivaremos las llamas. Eso es un error. Hay que preguntar, hay que saber exactamente qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona. ¿Vale? La segunda cuestión que ya aumenta mucho el riesgo de cometer un acto suicida efectivo es la planificación suicida. La planificación suicida aporta un nivel de complejidad alto y es un factor de riesgo para el suicidio alto. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene un plan. Pues mira, yo ya sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Por las tardes en mi casa no hay nadie entre las 6 y las 9 de la tarde, entonces yo perfectamente pues podría en un momento dado, pues no sé, poner en marcha el motor del coche, tal, o ya tengo comprada la cuerda con la que lo voy a hacer, o los productos, o he conseguido insulina, o sé cómo lo voy a hacer. Hoy en día, mucha planificación suicida se lleva a través de Internet, es decir, la gente ya tiene comprado algún producto, ya tiene vistas algunas páginas donde te explican cómo hacerlo, etcétera, etcétera. La planificación suicida es un signo de alarma muy importante. Bien, tenemos lo que es el intento suicida, ¿vale? El intento suicida es cuando se ha llevado a cabo sin éxito, ¿vale? una conducta suicida que no ha culminado en el fallecimiento de la persona. Es un intento suicida. Hoy en día sabemos que uno de los factores de riesgo más grandes para cometer suicidio es haber tenido un intento previo. Es decir, las personas que han tenido intentos de suicidio previos al momento en el que nos encontramos son personas en riesgo y no debemos de desatender, por muy bien que parezca que estén. Es importantísimo. Tenemos el suicidio consumado, que es cuando efectivamente la persona ha cometido el acto y lo ha conseguido y ha fallecido. Pero tenemos más cosas. Fijaos, tenemos una cosa que se llama el suicidio enmascarado. ¿Y esto qué es? Claro, por eso a veces es muy difícil saber exactamente cuántas personas cometen suicidio en una comunidad, porque muchas veces no hay suicidios enmascarados que no se sabe si incluirlos, no incluirlos. Por ejemplo, imaginar a una persona que coge el coche, lo pone a 200, ha tenido una discusión, ha tenido una movida o un cúmulo de circunstancias, ¿no? Que al final la persona, en un momento dado, ha cogido el coche, lo ha puesto a 200, se ha salido de la carretera, se ha estampado contra un árbol y se ha matado. Parece un accidente. Nos quedaremos sin saber si es un accidente o si es un suicidio. Hay una cosa que se llama la psicología forense, ¿vale? Es decir, lo que trata es de averiguar cuál era el estado psicológico de la persona, no solamente en los momentos previos al accidente, sino en los días o semanas previas, ¿no? E intenta ver si había signos, indicios o pistas que pudieran hacer pensar que la persona realmente lo que había cometido es un suicidio. Eso es un suicidio enmascarado. No sabes lo que ha pasado. Fijaos, el tema del suicidio no solamente es importante que lo tratemos cuando la persona da muestras, ideación suicida, planificación suicida, intentos de suicidio, sino que, fijaos, decía Kubler-Ross y decía muy acertadamente que se muere como se vive. Y entonces, todo lo que aprendemos en nuestra vida puede, en un momento dado, abocar a una vida feliz, a una vida con defensas, a una vida con un afrontamiento positivo, efectivo, o a una vida en la cual la persona vive atormentada, no es capaz de hacer frente a las cosas que le ocurren. A veces son cosas que a vista de los demás son pequeñas,
pero que pueden acabar con la vida de uno mismo. Estamos muy acostumbrados a evitar la frustración en los niños, por ejemplo. El niño quiere un bollicao y se lo metes en la boca. Rápido, al segundo. El niño, no hay que hablarles de la muerte a los niños porque eso podría generar pensamientos, ya hablaremos de eso, ¿vale? Pero sobre todo, el niño no está acostumbrado a la frustración y la frustración forma parte de la vida. Para el niño todo es alegría, todo... Hubo una época en la cual se instauró una dinámica psicológica en la cual se llamaba el laissez-faire, que es el dejar hacer, ¿no? Que el niño aprenda, que el niño vaya descubriendo su mundo. No, al niño hay que ponerle límites y el niño tiene que saber la diferencia entre el bien y el mal. El niño tiene que aprender que la frustración existe y el niño hay que saber decirle de vez en cuando que no, cuando hay que decir que no. Porque ocurre que cuando uno es adolescente, es incapaz, no tiene mecanismos de afrontamiento, no los ha desarrollado, todos lo tenemos, pero no están suficientemente desarrollados. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes una frustración, tienes un desengaño amoroso, un problema laboral, un problema relacional, un problema con tus padres, las notas del colegio, y no eres capaz de afrontarlo. No tienes recursos de afrontamiento. Mirad, se dice que el suicidio es una solución eterna o definitiva para un problema temporal, un problema que con los suficientes recursos de afrontamiento se puede encarar. Y a lo mejor no se soluciona el problema, pero decían los estoicos, lo que la vida te ha hecho es importante, pero lo que tú haces con lo que la vida te ha hecho es más importante todavía, porque tú puedes hacer mucho con lo que la vida te ha hecho, y mucho positivo. Entonces, tenemos que empezar a educar a los niños, no severamente. No estoy hablando de eso, estoy hablando de educar en lo que es la vida, educar para la vida. Es decir, que aprendan la tolerancia, que aprendan la frustración, que aprendan a oír un no y no pasar nada, ¿vale? Porque las otras personas tienen derecho a decirte que no. Y tener mecanismos, el desarrollo de mecanismos de afrontamiento. El suicidio enmascarado también se llama parasuicidio. Quiero que también lo conozcamos este término porque también se llama parasuicidio. Y Silverman, que es un autor, he tenido que mirarlo porque no me acordaba mucho de él, pero Silverman, que es un autor, habla también de otro tipo de suicidio, que es la comunicación suicida. ¿Vale? Dentro del espectro suicida, la comunicación suicida. ¿Y esto qué es? Cuando una persona te dice me voy a suicidar. Ha habido ideación. Probablemente sí o no hay planificación. Tengo que descubrirlo. Tenemos que hablar con esta persona. Y dentro de la comunicación suicida está la amenaza suicida. Y esto lo utiliza mucha gente, la amenaza suicida. Es que si no consigo esto me voy a suicidar. Es que como mi vida siga así me voy a suicidar. Tenemos que explorar y tenemos que derivar. Cuando nosotros vemos que realmente aquí tenemos un problema, tenemos que derivar a la persona o al servicio que puede dar una mejor aproximación a este problema. Hablaremos bastante de diferentes cosas acerca del suicidio porque hay mucho de lo que hablar y además es muy necesario. Se tiene que crear foros de diálogo acerca del suicidio y tenemos que aprender cómo hablar del suicidio, porque de la manera en que como hablemos del suicidio puede ser la diferencia entre la incitación, que es lo que estábamos hablando antes, efecto Werther, o el afrontamiento, que es de lo que se trata, del afrontamiento efectivo. Entonces, en el próximo vídeo sí que voy a introducir un poquito el concepto del efecto Werther y vamos a hablar un poquito de cómo la OMS ha tomado cartas en el asunto, obviamente, cómo la OMS nos aconseja que se tienen que hacer este tipo de vídeos o este tipo de podcast o este tipo de artículos científicos o artículos, sobre todo más peligrosos son los artículos de revistas que llegan a cualquier persona, ¿no? De opinión pública, etcétera, etcétera. Y muy importante, los chats y los podcasts hechos por personas que no son profesionales, que hay gente que está hablando del suicidio en unos términos que dan un poco de miedo. Entonces, en el próximo capítulo hablaremos de eso. Y si la muerte es un asunto de vital importancia, el suicidio es un asunto de vital importancia también.
de muy gran importancia. Tenemos que hablarlo todo el rato. Y tenemos que estar toda la sociedad conscientes de que existe. Y tenemos que desestigmatizar, porque los familiares sufren mucho, mucho, mucho. No solo por la pérdida de un hijo, de un padre, de un abuelo, de un hermano. No, eso es horrible. Aparte, la sociedad te estigmatiza. Tenemos que dejar de estigmatizar, tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que hablar del suicidio como un problema, como un trastorno psiquiátrico que puede ser duradero o puede ser momentáneo, pero que está ahí.